bendición de poder estar aquí en este es un buen día que hizo el Señor. Nosotros nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en Él. La Biblia dice, basta cada día su propio afán. El ayer ya pasó. Correcto, y mañana todavía no ha venido. Jesús dijo, basta cada día su propio afán. Hay que aprender a vivir día a día, con la firme convicción de que Dios nos ama. Lo más maravilloso que yo he podido entender a través de toda mi vida es saber que Dios me ama. Y es lo más maravilloso que usted puede entender, más allá de toda teología, más allá de toda doctrina, más allá de todo estudio, más allá de toda conferencia, más allá de cualquier capacitación que usted pueda tener. Lo más valioso que usted y yo podemos tener es saber que Dios nos ama. No hay más valioso. No hay nada más valioso que eso. Porque eso te va a sostener en los momentos más difíciles de tu vida. Adoración en tiempos de crisis. ¿Qué es una crisis? Son situaciones, circunstancias que nos ocurren en la vida, en el diario, en nuestro transitar. Son difíciles, a veces cansan, a veces nublan la vista, a veces nos agotan. Son crisis, son momentos, son circunstancias a las que tenemos que enfrentarnos. Y quizás usted a través de todo su peregrinar cristiano se ha enfrentado a muchas crisis. Yo me he enfrentado a muchas crisis. Y Dios me ha dado la victoria. Usted ha pasado por muchas crisis y hoy está aquí adorando al Señor. ¿No cree que eso es maravilloso? Que a pesar de todas las circunstancias y situaciones por las cuales usted ha pasado, hoy puede estar aquí sentado adorando al Señor. Eso se merece un aplauso al Señor. Ahora, la crisis o una crisis no es el final de la fe. El hecho de que usted pase por una crisis no significa que se le acabó la fe. Es el lugar donde la adoración más pura se revela. En medio de la crisis es donde se manifiesta la adoración más pura, desde lo más profundo de nuestro ser y de nuestra conciencia. Porque la verdadera adoración no depende del escenario, ni del lugar, ni de las circunstancias, ni lo que pueda estar pasando en nuestra vida. La verdadera adoración depende
de nuestra convicción. Por eso les digo que en medio de la crisis nace la adoración más pura, más noble que pueda nacer en el corazón de un hombre o de una mujer de Dios. En medio de tu crisis, cuando todo se mueve en tu vida o todo se mueve a tu alrededor, que tú no sabes, pero no sabes y no sabes, todo se está moviendo a tu alrededor y dentro de ti tus emociones se están moviendo y te quieren turbar, la adoración no se mueve. Ahí nace la verdadera adoración. Vamos al manual. Vamos a la palabra del Señor. No que la busque. Job adoró a Dios. Su verdadera adoración nació cuando no tenía nada. Hay una adoración que se desata, la verdadera, la genuina, cuando yo no tengo nada. Cuando me he quedado desprovisto de todo. Precisamente esa fue la crisis de Job. Lo perdió todo en un día. Lo único que no perdió fue a su esposa David. Ay. En un día lo perdió todo. Sus hijas, sus pertenencias, su cuenta de banco. Todo. Se quedó sin nada. Rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dentro de su ignorancia, porque no sabía lo que había pasado, exclamó eso. En un momento dado dijo en el libro de Job, si Dios mismo me matara, aún yo confiaré en él. Se quedó sin nada. Esa era su crisis. Posiblemente aquí haya alguna persona que se haya quedado sin nada. Sin nada. No sabe qué hacer. Se terminaron tus recursos. Te has quedado sin nada. Yo me he encontrado personas que se han encontrado en una situación que se han quedado sin nada, sin esposa, sin hijos, sin esposo, sin nada. En esta misma semana estuve hablando con una dama, experimentando un divorcio doloroso en su vida, inesperado. Se siente sola, desesperada, sin nada, pero agarrada del Señor. ¿Sabe? Cuando lo pierdes todo, aún te queda Dios. Cuando lo pierdes todo, aún te queda Dios. Y Job enseña que la adoración no depende de posesiones, sino de la revelación de quién es Él.
Porque Job tuvo que aprender. Hubo un momento en que Dios le dijo a Job que se callara y a sus amigos que se callaran. A veces tenemos que callarnos la boca y dejar la queja y dejar el lamento y escuchar a Dios y ver su grandeza y ver su poder y ver su majestuosidad y ver que aunque se me ha acabado todo, Él está conmigo. Job lo aprendió, pero eso al final Job dijo: de a oídas te había oído, yo había oído de ti, yo hablaba de ti, de lo que había oído. He escuchado muchos sermones y he hablado del Dios que predican y he hablado del Dios que enseñan y he hablado del Dios que transmiten y me emociona. Pero hoy Job dice: yo te había oído, no había tenido un encuentro personal contigo, de verdad no te conocía, hoy mis ojos te ven. Lo vio en medio de su aflicción, en medio de su dolor, en medio de su desesperación, en medio de haber perdido todo. Nació una profunda adoración, reconociendo que Dios es Dios. Y había perdido todo. Me acuerdo mucho de Pablo y Silas. Tenían un tremendo crisis, tenían dolor en su cuerpo, tenían cadenas amarrados en el cepo, habían actuado bien injustamente con ellos, solo por predicar el evangelio. Oye, ¿habrá algún dolor en tu vida en esta mañana? Oye, ¿sentirás alguna cadena, algo que te ata? Oye, ¿habrán sido injustos contigo? Esa es la crisis que cargas. Ese es el dolor que cargas. Esa es la cadena que cargas, que no puedes perdonar lo injusto que fueron contigo. Hay personas que no han podido perdonar el dolor y la ausencia de un padre en su vida. Hay personas que cargan el dolor de no haber ser queridos, de no haber ser amados, de no haber ser reconocidos. Cargan ese dolor, cargan ese niño herido en su corazón, a tal extremo que no pueden ver a Dios como un papá. Porque papá les falló, porque papá estuvo ausente, porque papá maltrató. Y hoy eso para mí es una cadena, porque piensas que fueron injustos contigo cuando niño. Piensas que fueron injustos contigo en el trabajo. Piensas que han sido injustos contigo en el diario vivir. Piensas que has sido objeto de injusticia y eso te duele y eso lo cargas. Y allí estaba Pablo y Silas con su crisis, con su dolor, con sus cadenas.
Pero ¿sabe algo, hermano? Cuando hay alabanza, las cadenas no se detienen, se rompen. Se rompen. Y hoy, si usted está pasando por esa crisis, por ese dolor, hoy esa cadena se puede romper. No tienes que gritar, no tienes que correr, no tienes que desesperarte. Lo único que tienes que hacer es alabar al Señor. Desde tu dolor, desde tu inseguridad, desde esa frustración que fueron injustos contigo, pueden hacer una alabanza que se rompe en cualquier cadena que pueda haber en tu vida. Hay poder en la alabanza. Pero la alabanza que nace en medio del dolor, la alabanza que nace en medio cuando soy objeto de injusticia, esa es la alabanza pura, esa es la alabanza santa, esa es la alabanza que mueve el cielo a tu favor. Oh, qué fácil es cantar cuando reina la paz. Qué fácil es alabar cuando tengo la nevera llena. Qué fácil es alabar cuando tengo una buena cuenta de cheque. Qué fácil es alabar cuando tengo un carro último modelo. Qué fácil es alabar cuando todo lo tengo a la mano. No es malo alabar a Dios cuando tienes todo, pero la alabanza que nace en medio del dolor, esa es la adoración pura, esa es la adoración genuina, esa es la adoración que a Dios lo mueve. Y fue tanto que dice la Biblia que hubo un terremoto, que se abrieron las cadenas, no solamente las de Pablo y Silas, las cadenas de todos los presos. Trascendió la liberación, porque cuando tú eres libre, lo que tú tocas lo libertas. Pero cuando estás herido, lo que tocas lo hieres. Y hay personas que están en el Señor, pero que no son libres, porque todavía cargan heridas. Necesitan sanar esas heridas en la presencia del Señor. Todo lo que toca lo hieren. Se pasan en la vida hiriendo a la gente, hiriendo a la gente, hiriendo a la gente, porque a ti te hirieron, tú vas a herir. Pero cuando tú eres libre en el Señor, tú tocas a la gente para libertarlo, para darle por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Oh, eso estuvo terrible allí. Como Dios intervino sobrenaturalmente en medio de ese dolor. Como Dios intervino sobrenaturalmente en medio de aquella injusticia. Dios interviene en medio de lo que para ti puede ser injusto y doloroso, de una manera sobrenatural, cuando en medio de ese dolor tú le alabas. Cuando tú le adoras en medio de tu crisis. Pero muchos no han aprendido este secreto, porque en medio de la crisis tú escuchas oraciones de queja, oraciones de lamento, quejas y quejas y más quejas y más quejas. Cambia las quejas por acciones de gracia. Cambia las quejas por alabanza a tu Señor, y vas a ver con tus propios ojos la manifestación sobrenatural de Dios sobre tu vida. ¿Se acuerdan de Josafat? Venía un ejército súper innumerable, imposible de vencer físicamente.
¿Y cuál es la crisis? Sencillo, hermano. Era una guerra imposible de ganar. Ay, escucha, iglesia. Una guerra imposible de ganar. Un problema imposible de resolver. Una situación que yo no puedo resolver. Un problema que yo no puedo resolver. Una crisis que yo no puedo resolver. No sé qué hacer. No sé qué decir. No sé a dónde ir. No sé. La crisis me confunde. Me llena de temor. Pero Josafat sabía que cuando no sabes cómo pelear, cuando no sabes cómo enfrentarte al problema, cuando no sabes cuándo enfrentarte a la crisis, Dios te va a enseñar a adorar. Y tú quizás estés esperando una manifestación de algo. Ay, que me llamen del banco, que me llamen de aquí, que me llamen de allá. ¿Dónde aparecerá mi auxilio? Y Dios mirándote, sencillamente esperando que aprendas a adorar. En medio de lo que tú ves que es imposible. En medio de lo que tú ves que tú no tienes los recursos, no tienes la fuerza, no tienes la capacidad, no tienes la habilidad, no tienes nada, no sabes nada. Esos son los momentos más extraordinarios, hermano. ¿Cómo? Cuando no sé, cuando no tengo, cuando tengo que mirar al cielo, no puedo, no tengo, no sé. Te necesito, Dios. Eso mueve el trono de Dios. Pero cuando tú dices, yo puedo, eso es una chambita, yo tengo la capacidad, yo soy la última Coca-Cola del desierto, yo tengo estudio, yo. Ay. Antes de la victoria, Dios le enseñó al pueblo a adorar. Oye, la iglesia, oye, hermano, aquí hay que aprender primero a adorar a Dios. Denle un aplauso al Señor. Es lo primero que tenemos que aprender. Lastimosamente las instituciones de preparación ministerial y teológica, eso no lo enseñan primero. Lastimosamente en las clases de bautismo a veces, eso no lo enseñan primero. Lo primero que tenemos que enseñarle a una persona cuando se convierte a Cristo es adorar a Dios. Si una persona aprende a adorar a Dios, tiene la victoria asegurada. Porque esa persona se va a enfrentar a crisis, a situaciones, a circunstancias, a adversidades. Y la herramienta más importante de un hombre, de una mujer de Dios para enfrentarse a sus crisis, a sus problemas, a sus situaciones, a las adversidades, a las persecuciones, a las injusticias, es saber adorar a Dios. Si usted sabe adorar a Dios, no hay infierno que lo venza. Si usted sabe adorar a Dios, usted siempre va a salir victorioso. Aprendamos a adorar a Dios siempre. Y Dios le enseñó al pueblo a adorar a Dios antes de la victoria. Y antes de la victoria, aprendieron a adorar. ¿Y qué obtuvieron? La victoria. Aprende el secreto. Cuando venga la crisis, van a venir
Profecía, van a venir crisis. Profecía, van a venir ataques. Van a ser injustos contigo. Te tengo una buena noticia. Una buena noticia. ¿La quieres saber? El diablo te odia. Así como te dije que Dios te ama, esa moneda tiene una parte donde el diablo te odia y no quiere verte feliz y no quiere que eches para adelante y no quiere que te realices y no quiere que alabes y no quiere que te congregues y no quiere que leas la Biblia y no quieres que busques a Dios profundamente. Él no quiere que tú te encierres en tu recámara secreta a clamarle al Señor. No quiere eso. Él te odia. Te odia a muerte. Entiéndelo. Te odia a muerte. Él vino a matar, a destruir. Y la verdad, hermano, usted ve a la juventud matándose en Puerto Rico. Usted la ve. Usted ve las noticias. Usted lo está viendo. Nos hemos insensibilizado tanto que ayer lo vemos como algo normal. ¿Y sabe lo que está pasando? Que el diablo está matando a la juventud de nuestro país. No es Dios. Porque Él vino a matar, a robar, a destruir. Porque el diablo odia al ser humano. Lo odia con todas sus fuerzas. Porque nosotros somos los favoritos de Dios. Y eso a Él le prende. Cuando usted puede, Padre Santo, qué bueno tú eres. Y el diablo se enfurece cuando usted puede hablar con Él, cuando usted le puede adorar, cuando usted le puede bendecir, cuando usted puede reconocer su grandeza. Ay, Señor. Sigo. Atrévase a decirme que no. Hoy no le aguanto campanas a nadie. ¡Ay, santo! Allí estaba Daniel, un hombre de Dios. El rey decreta, aquí no va a orar más nadie. Qué atrevido es el diablo, ¿ah? Aquí no va a orar más nadie. Y Daniel, ni ton, se encerró en su recámara y seguía orando 3 veces al día. ¿Qué tú te crees? Un decreto que yo no puedo relacionarme más con Dios, que yo no puedo orar. Oye, ¿te has enfrentado a familiares que no les gusta que tú ores? ¿Te has enfrentado a compañeros de trabajo que detestan que tú ores? ¿Verdad que sí? Hay gente que detesta que oremos, que detesta que alabemos al Señor. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, mi mamá no era convertida, y yo cuando me bañaba, ay, que yo sí que cantaba. Esos coritos pentecostales que lo oían toda la calle, porque estaba contento, estaba alegre, porque Dios había libertado mi vida, porque yo era una nueva criatura y yo cantaba y cantaba y cantaba, aleluya. Y yo escuché voces que me decían, ¡cállate la boca!
Y cuando me decían, cállate la boca, pastor, era cuando más aumentaba el cántico. El diablo no sabe que cuando te manda a callar, es cuando más vas a adorar, es cuando más vas a bendecir, es cuando más le vas a dar la gloria al Señor. Zumba, diablo, zumba, que haya una iglesia llena de poder, llena de gracia y llena de bendición. Agarraron a Daniel orando y lo metieron en un pozo de leones. ¿Cuál era la crisis de Daniel? Crisis que le prohibieron orar. No hay crisis más grande que esa. Pastor, que te prohíba que venga Helen y te diga, aquí no se va a orar más. La guinda, ¿verdad? Que te prohíban orar, que le prohíban a orar a un hombre, a una mujer de Dios. Estaba en crisis, tenía un problema. No más ha sido Juan del pueblo, era el rey el que había establecido el decreto. Lo metieron allí donde los leones. Lo que pasa es que cuando te prohíben orar, la fe no se negocia. Grábatelo bien. La fe no se negocia. Usted no puede negociar su fe en su trabajo, ni puede negociar su fe en ningún lugar. Porque tu fe en Dios es lo que te sostiene. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y el diablo lo sabe. Por eso tratará de decretar de donde rayo esté, que usted deje de orar y que usted niegue la fe. Por eso usted no puede negociar su fe. Y Daniel dijo, mi fe yo no la negocio con nadie. Mi fe no la negocio con nadie. Se puso fuerte, espiritualmente hablando. ¿Y sabe qué pasó? Dios le cerró la boca a los leones. Oye, yo te pregunto acá entre tú y yo, acércate. ¿Hay leones que te quieren comer? Ajá. ¿Hay leones que te quieren comer? ¿En tu familia? ¿En el vecindario? ¿En el trabajo? ¿Te quieren comer? ¿Está utilizando el diablo a alguien para comerte? Sencillo. Sigue orando. No dejes de orar. No negocies. Cuando venga un problema, por favor, no te amilenes. Cuando venga un problema, no dejes de orar. Cuando venga un problema, no dejes de asistir a la iglesia. Cuando venga un problema, no niegues tu fe. Porque en medio del problema necesitas esa fe, necesitas congregarte, necesitas la comunión con tus hermanos, necesitas estar bien afincado con Dios, porque eso es lo que te va a dar la victoria. Entonces la gente cuando viene un problema, se van, se asustan, se huyen. Y si te huye, te come el león. No seas bobo. Mira, se van a levantar problemas. Aquí no tiene que venir ningún profeta para decírtelo. Ningún profeta por las redes sociales te lo tiene que decir. Eso está en la Biblia. Eso es suficiente. Que vas a tener problemas, que vas a tener situaciones. ¿Qué cosas van a pasar para tratar de que te apartes,
de que niegues tu fe, de que le des la espalda al Señor. Muchos deciden salir corriendo a huir. En otros nace una profunda y pura adoración a Dios en medio del problema. Y eso Dios lo ve y eso hace que Dios se manifieste. Así de sencillo. Así de sencillo. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, hay un caso en la Biblia de Asaf, que era un adorador. Está en la Escritura, después lo lee en su casa, el Salmo número 73. Y su crisis era, la crisis del pastor era ver la apariencia prosperidad de los impíos. La crisis de él era ver a los impíos prosperar. Pero la gente son malas, esa gente no le sirven a Dios, esa gente maldicen a Dios, esa gente vive una vida pecaminosa y mira cómo prospera y todo le sale bien. Y yo aquí cogiendo cupones. Entonces él se sentía, su frustración interna era ver al impío prosperar. Y la Biblia dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque pronto como la hierba serán cortados. Cuando tú veas al impío prosperar, adora a Dios. El Salmo 73, en una crisis aparente del salmista que lo escribe, adorando a Dios, Dios le cambió el entendimiento. O sea, la adoración no te cambia de la presencia de Dios, sino que te alinea a una genuina perspectiva. O sea, cuando tú no entiendes algo, cuando tú no lo comprendes, como el salmista, que él no podía entender cómo era posible que los impíos prosperaran. Y eso te causa a ti una frustración y una incomodidad. Y tú comienzas a adorar a Dios. La iluminación y el entendimiento de Dios va a manifestarse en tu vida, que vas a entender que no tienes que impacientarte porque los impíos prosperen, porque eso a ellos se les va a acabar. Sin embargo, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, y tu herencia, como decía el maestro en esta mañana, es eterna. ¿Entiendes? Ese es el caso del Salmo 73, que lo invito a leerlo en su casa. Estoy terminando, tranquilo, estoy terminando. Aleluya. Mire, Ana tenía una crisis de esterilidad. ¿Se acuerdan de Ana? Estéril. Tenía un profundo dolor. Y la otra, mire, la otra se burlaba de quién, de ella. Que por encima de la esterilidad, del dolor que ella tenía de poder no crear un hijo, porque eso en el tiempo de Israel, eso era como una afrenta. Pues estaba la burla de la otra. La otra se burlaba de ella. Pero cuando el dolor no tiene palabras, la adoración sale del alma. Ana tenía un profundo dolor. No tenía palabras. Pero dice la Biblia que ella derramó su alma
El alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos. No es malo tener emociones, no es malo tener sentimientos. Lo hermoso es cuando usted toma sus emociones y sus sentimientos y los canaliza de una manera correcta y se los dirige a Dios. Ella derramó su alma delante de la presencia del Señor. ¿Y sabe lo que pasó? Nació un propósito. Nació Samuel, un propósito divino. Escucha, cuando tú le entregas tu dolor a Dios, cuando tú le entregas tu crisis a Dios, eso hace que nazca un propósito. Tú quizás estés desesperada o desesperado, pero Dios no lo ve así. Mire, para terminar, el caso de la viuda de Sarepta, lo poquito que le quedaba, cuando parece que no queda nada todavía, hay suficiente para el milagro. O sea, Dios siempre multiplica lo abundante, muchas veces multiplica lo último. Ella tuvo que obedecer a Dios. Pero uno de estos dos casos, el de Ana y el de la viuda de Sarepta, porque llegó un momento en que no tenían nada. La viuda Ana lo que tenía era un dolor, una aflicción y una burla. Y la viuda de Sarepta lo que le quedaba un puñadito de harina y aceite para hacer una tortita y echarse a morir. Y hay momentos en la vida que nos sentimos así, como Ana, estéril, dolor, burla, desprecio. Mis recursos han menguado. Lo que me falta es morir. Mire, cuando usted llega a ese momento, escuche, este es el mensaje. Este es el mensaje. Cuando usted llega a ese momento que no tienes recursos, que estás frustrado, que estás lleno de dolor, que la crisis arropa tu vida, cuando todo lo ves negro, oscuro, donde no ves el horizonte, cuando tú llegas a ese momento y tú miras al cielo, ahí es que Dios comienza. No cuando tú tienes. A Dios no le mueve, mira, a Dios no le mueve tu abundancia. Mira, a Dios no le mueve ni lo que tienes, ni lo que no tienes. Escúchalo. A Dios no lo mueve ni lo que tienes, ni lo que no tienes. A Dios lo que le mueve es tu corazón. Que en medio de la crisis o en medio de la abundancia, se va a decir como el apóstol Pablo, yo he sabido contentarme con lo que sea, de la manera que sea, tenga o no tenga, voy a adorar a Dios. De manera que termino diciendo que la adoración en tiempos de crisis no es una emoción. Hello, no es una emoción, es una decisión. Es que yo decido, a pesar de, yo le voy a adorar. He decidido, porque cada historia nos enseña lo mismo. Si usted lee la Biblia del Génesis al Apocalipsis, cada historia nos va a enseñar lo mismo. Que Dios siempre no elimina la crisis de inmediato. No lo va a ver. Hello, mira. Lea del Génesis al Apocalipsis. Léalo.
No va a haber una sola crisis que Dios la haya eliminado de inmediato. Siempre sí se manifestó dentro de ella. Dios siempre se va a manifestar en medio de la crisis. De manera que no mires la crisis, no mires el problema, no mires la adversidad, no mires el dolor, no mires el ataque, mira a Dios. Quita tu mirada de los problemas, quita tu mirada de la crisis, quita tu mirada del dolor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Den un aplauso al Señor. Vamos a estar de pie un momentito, hermano. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.